Sí. Aprendiendo a tomar una decisión equivocada. Qué tema, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos es cuando yo tenía 6 años. Siempre recuerdo a mi madre cómo me gritaba por todos lados. Siempre iba detrás de mí gritando. Antes de comer me decía, hey, la comida está caliente, ten cuidado, ¿no? Después de comer me decía, oye, creo que comiste demasiado, ¿no? No te vayas a meter a la alberca, ten cuidado. Las galletas están calientes, te pueden hacer daño. Siempre era así, siempre gritaba. En ese momento, justamente fue cuando aprendí que detrás de nosotros llevábamos un saco, un gran saco en el que íbamos guardando cosas, cosas que considerábamos el conocimiento, cosas que íbamos aprendiendo. Mis grandes decisiones de pequeño me llevaron justamente a tomar grandes riesgos, que no sé, sinceramente, si hoy los podría volver a enfrentar. Cuando eres pequeño no pasa nada, no hay miedos, no tienes ese gran saco lleno, lo tienes totalmente vacío. Justo de eso se trata. Cuando lo llenamos de conocimiento, cuando ese saco está ahí y está casi lleno, es cuando nos damos cuenta que podemos tomar decisiones e intentamos siempre tomar la decisión correcta. Y cada que queremos tomar una decisión, nos acercamos al saco, metemos la mano e intentamos sacar ese conocimiento que nos dé la respuesta correcta. Siempre que vamos a tomar una decisión, debemos entender dos vertientes que son fundamentales. La decisión correcta y la decisión incorrecta. Ok, pensemos en algunas decisiones, tomemos algunas decisiones aquí. Alguna de las primeras decisiones, la primera decisión que tomamos cuando somos pequeños es ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer yo? Cuando eres niño, ser feliz. Y además es una decisión espectacular, porque cuando tomamos esa decisión a los 6 años, pues es bien sencillo. ¿Y cómo vas a ser feliz? Pues quiero ser astronauta o quiero ser policía. Quiero ser cualquier cosa que me haga feliz. La decisión es muy sencilla. ¿Qué va a ser de grande? ¿Qué vamos a hacer de grandes, no? Cuando empezamos a ver este tipo de preguntas, con nuestro saco que cada vez se llena más, las cosas se empiezan a complicar, las decisiones se empiezan a volver un poco más confusas, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Me acuerdo cuando yo tenía que decidir qué iba a estudiar. Uno de mis principales líos es que había entendido a la ciencia ficción como algo real. Mi primer libro fue de Isaac Asimov y entonces yo creía que la ciencia ficción no era ciencia ficción, era mi realidad, ¿no? Soñaba con cowboys intergalácticos. Entonces yo decidí que tenía que estudiar sistemas. Metí mi mano al saco, empecé a sacar conocimiento y después fueron pasando los días. Más adelante decidí claramente, porque todas las decisiones que tomamos parece que son las finales, que quería estudiar algo un poquito menos relacionado con matemáticas. Entonces decidí estudiar diseño gráfico. ¿Qué comer? Las decisiones se van complicando cada día más. Es muy curioso cómo una decisión tan simple se vuelve complicada. Estás sentado en un restaurante, tomas el menú y te puede llevar 25, 30 minutos decidir qué quieres comer. A veces te cuesta menos trabajo decidir una carrera o una inversión en tu empresa. Dormir más tarde, con lo que esto significa, pues pagar las consecuencias justamente, ¿no? Dormir más tarde significa que al día siguiente probablemente estés cansado y sigues tomando decisiones difíciles. Viajar, hay 1000 formas de viajar. Cuando yo era joven decía, bueno, pues a mí lo que me importa es viajar incómodo, pero a donde yo quiero. Y entender el lugar y conocer lo local y etcétera. Conforme fui creciendo y sacaba información de mi saco, lo que me di cuenta es que ahora prefiero viajar cómodamente, ¿no? ¿En qué invertir? Esta es una decisión fundamental. Siempre estamos intentando evaluar en qué invertir y en qué no invertir. La diferencia justamente es la cantidad de información que manejamos al tomar la decisión. ¿En qué invertir? Me voy a comprar un auto, ¿no? O en un fideicomiso para mi hijo, o en la universidad.
probablemente. O tal vez intente hacer que mi empresa evolucione y entonces necesite invertir en ella. De nuevo, nos encontramos esta pregunta. ¿Ser feliz? ¿Cuál es la diferencia de cuando eres niño a cuando ya no lo eres y te haces la misma pregunta? Claramente no es la misma respuesta. Cuando volteamos a ver al saco, son demasiadas cosas las que tenemos que ponderar para ser felices. Nos cuesta demasiado trabajo. Nos parece indescriptible totalmente poder decidir ser felices. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Parece casi imposible. Se convierte en nuestro fin de vida, ¿no? Sí. Ok. Cuando nuestras decisiones se tornan difíciles, básicamente nuestro cerebro activa un mecanismo que nos hace y nos da todos los argumentos para tomar la decisión más segura. La decisión más segura es la que nosotros entendemos como la más sencilla. Por el miedo a equivocarnos, empezamos a ponderar un montón de circunstancias que nos hacen regresar a esa respuesta. ¿Voy a hacerlo? ¿Es demasiado el riesgo? ¿Para qué lo hacemos? Así estamos muy bien. Yo creo que la estabilidad es suficiente. Siempre la estamos buscando claramente, ¿no? Bueno, pues siempre nuestro cerebro está perfectamente mecanizado, sobre todo con esa forma lineal en la que vivimos, para crear las razones necesarias para tomar la decisión que consideramos adecuada, la mejor decisión. Este tema es muy interesante, son las zonas. Cuando hablamos de las zonas, si nosotros vemos el entorno, nos referimos a toda esa información que tenemos en nuestro saco del que hablábamos hace un momento. En la zona de confort es en la que siempre nos encontramos, en la que hoy nos encontramos. Es la forma fácil de tomar decisiones, es la forma más cómoda de tomar decisiones, la forma segura de tomar decisiones. Cuando pasamos al punto de exploración y después llegamos al punto de incertidumbre, en donde todo se convierte en un estado de pánico, el estado de pánico más fuerte es cuando la gente no sabe qué es lo que va a suceder. Bueno, si vemos esta gráfica, entenderíamos que un niño de 6 años se encuentra justamente en el espacio entre exploración e incertidumbre. Su saco está vacío todavía. Y es cuando él empieza a llenar el saco de información para aprender a tomar sus primeras decisiones. ¿Por qué toma sus primeras decisiones tan fácil? Porque la incertidumbre no le estresa. El miedo es mucho menor. Calificar el miedo de una forma social, laboral o dentro de cualquier tópico para un niño es imposible, ¿no? Entonces él sí puede arriesgar. Justamente lo que nos pasa, la parte de incertidumbre es cuando el saco está totalmente vacío y el niño es una pequeña esponja que todo lo que va viviendo en su vida lo va metiendo de forma directa al saco. Cuando pasamos a la parte de exploración es cuando el niño no tiene miedo de tomar las decisiones y cuando llegamos justamente a la zona de confort es cuando ya no nos movemos, cuando tenemos todos los argumentos detrás del escritorio para decir que la decisión que estamos tomando es la correcta. Y estamos completamente seguros. Tenemos todos los argumentos. Y si no los tenemos, nuestro cerebro se encarga definitivamente de generar los argumentos para que estemos completamente seguros y tranquilos, ¿no? Entonces entramos en un espacio en el que básicamente el no movernos nos empieza a matar. Etapas del pensamiento. Proponer diferente para funcionar mejor. Justo esa es la intención. Cuando vemos esta parte y esta gráfica, vemos cómo la parte de reacción, esto es el pensamiento reactivo, es mucho más extenso. Son las decisiones que tomamos todos los días, las decisiones que vemos en todas las empresas. Como comentaba Agustín hace un momento, cuando llegamos a una empresa y nos presentan el primer estado de lo que quieren que analicemos, encontramos eso. Una empresa que nos dice que está innovando y que está cambiando las cosas y que lo único que está haciendo es rotando en el pensamiento reactivo.
en el que está reaccionando literalmente a lo que está sucediendo en el mercado. Pero ellos sienten que están innovando, sienten que están invirtiendo en innovar. Solo para entender los conceptos, el pensamiento reactivo está regulado por la memoria. La parte de innovación, esta parte es muy interesante, sobre todo en este país. Innovación es el resultado de las necesidades detectadas, el entorno y la forma de salir adelante de ellas. Hace un tiempo tuvimos una plática con una persona muy interesante de una de las universidades más prestigiosas del mundo, en Boston, y platicábamos acerca justamente de la innovación. Él me comentaba que tenían las mejores instalaciones y la inversión más grande para sus estudiantes, que estaban en el mejor lugar, ¿no? Que tenían todo. Y la pregunta que yo le hacía, o intentando ser un poco disruptivo, era, ¿y tienen las historias? ¿No? La segunda pregunta fue, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes extranjeros que tienes en tu universidad? Del 79 al 82%. Es ahí donde estaban las historias. ¿Por qué respondían a la innovación las historias? Precisamente porque es la forma de sobrevivir, es un survivor mode. El espacio en el que las personas innovan es un espacio que está lleno de necesidades y las personas se ven obligadas. Y la forma de evolucionar es justamente innovando. El pensamiento disruptivo es romper de forma brusca, romper cualquier cosa. Y ahora, cuando regresamos a esta gráfica, ya entendemos justamente lo que sucede en cada una de las mesas de juntas en nuestras empresas. Hace algunos meses estaba sentado en una sala de juntas de una dirección en una de las empresas de telecomunicaciones más sólidas del mundo, y entonces había 18 directores de diferentes áreas en la mesa. Se me había pedido hacer un análisis acerca de una plataforma en la que se estaba invirtiendo. Llevaban $6 millones en el arranque, no sabían qué estaba pasando. Bueno, pues lo llamaron al disruptivo. Entonces nos pusimos a analizar qué es lo que estaba pasando. Y empezamos a analizar, empezamos a meternos en la parte de infraestructura, nos dimos cuenta que la infraestructura estaba correcta. Empezamos a revisar la parte de procesos. Cada uno de los procesos, paso por paso, cada uno de ustedes sabe lo tedioso que es revisar los procesos. Bueno, pues revisamos cada uno de los procesos. Al terminar la revisión de procesos, se nos ocurrió platicar con la gente. Y como resultado encontramos que los $6 millones que habían gastado hasta ese momento no servían para nada, porque lo que no estaba funcionando era la gente. ¿Cuál es la parte más compleja del tema? Pues la gente funciona o no funciona. Mucha gente dice, oye, pues es que el líder los escogió mal, probablemente no eran las personas adecuadas. El tema tenía que ver con algo muchísimo, muchísimo más simple. Las personas estaban en esa estructura y en teoría sabían lo que tenían que hacer para que las cosas funcionaran. Su día a día era totalmente lineal, sin decisiones. Bueno, cuando pasamos, es una experiencia que costó un poco cara para definir que básicamente lo que estaba regulando esa decisión ni siquiera tenía que ver con procesos, ni siquiera tenía que ver con gastos, tenía que ver con políticas de la empresa, inamovibles. Era extrañísimo entender que no pudiéramos cambiar una política para poder modificar lo que estaba sucediendo. Era un free falling, ¿no? Estábamos en $6 millones y pintábamos para muchos más, y además no podíamos hacer nada porque sabíamos que teníamos que hacer, pero las políticas no nos lo permitían. No podíamos modificar una estructura, no podíamos poner un líder nuevo, no podíamos generar la intención de hacer cambios sobre los procesos, que además los procesos eran maravillosos, pero probablemente no las gentes que llevaban cada uno de esos procesos. Así terminó la historia. El proyecto hoy se volvió un proyecto disruptivo, se tomó la decisión de cambiar las políticas y se detuvo el free falling de la inversión, y ahora parece que empieza a funcionar. La parte de la innovación en las empresas, bueno, aclarando que todos nos quedamos en la etapa de reacción, cuando pasamos a la parte de innovación, empezamos a generar cosas
que dentro de nuestra propia empresa, en el survivor mode que habíamos platicado, empiezan a generar valor. Y entonces nos empezamos a sentir innovadores. Lo más curioso es que sentamos a los mismos 18 tipos de toda la vida y les preguntamos cómo innovar. Vamos a innovar. Sí, sentémonos en la sala de juntas y vamos a innovar, todos juntos. ¿Qué vamos a innovar? Y curioso, cuando una innovación se convierte en que de las 18 personas que están ahí, 17 deciden lo mismo. ¿Están innovando realmente? ¿O tienen los argumentos necesarios para tomar la decisión más cómoda? ¿Qué es lo que está sucediendo en esos procesos? ¿Qué significa innovar? ¿Quién está dispuesto a tomar una mesa de personas, exponer un proyecto y preguntarles ¿en qué parte del proceso crees que puedas generar valor? No importa lo que hagas, ¿cuál es la parte que quieres tomar y en la que puedes generar valor? Bueno, eso es algo un poco complejo. Cuando pasamos a la parte disruptiva, a la de pensamiento disruptivo, es cuando las cosas realmente se complican porque te empiezan a considerar loco, ¿no? Llegas con un empresario y te platica lo que le está sucediendo en su proceso y entonces entiendes el proceso y decides explicarle que probablemente sea mejor negocio distribuir lo que fabrica que seguirlo fabricando. Es curioso. Después de haber hecho un análisis exhaustivo, nos dimos cuenta que era maravilloso y que tenía perfectamente controlado un proceso de distribución que ninguno de sus competidores tenía controlado, y él sí. Pero él insistía en que su negocio era lo que estaba generando, lo que estaba fabricando. ¿Cómo le haces entender a alguien que inventó una empresa, que inventó un nombre, que tomó un Gioser para hacer el logotipo, de esas calcomanías que se hacían antes, escogió una tipografía en PowerPoint, ¿no? Generó sus propias presentaciones y entonces hizo su empresa? La empezó en contra de cualquier pronóstico cuando en esa época, entre más trabajabas, el resultado era como en la minería, ¿no? Literalmente, más escarbabas y salía más, ¿no? Esa era la situación del país, esa era la situación global. Justamente así funcionaba el mundo, hoy no. Hoy si no aplicamos los cambios disruptivos, cualquiera de esas empresas tiene la tendencia justamente a ir cayendo. Esto no es un tema de opciones, es un tema global, no es algo que sucede en el país. Cuando hablamos de rotación, ¿no? Cuando hablamos de inversión, cuando te acercas a una mesa en donde hablas con un director o un dueño de empresa y le dices que tiene que invertir en algo y te dicen, no, nosotros no vamos a gastar en eso. Parece semántica, ¿no? Quiere decir que no ha entendido que hay muchas cosas que él considera gastos que tienen que generar esa curva y se convierten en inversión. ¿Cómo hacemos entender ese tipo de situaciones? Pues evidentemente no hay de otra más que intentando encontrar los resultados adecuados. Y los resultados adecuados se traducen en algo bien simple: a dinero, justo a eso. ¿Cómo se consigue el dinero? Agustín lo mencionaba hace un rato y tenía toda la razón. Pues bueno, tu gente bien tratada genera buenos clientes, esos clientes pagan bien y entonces tu empresa camina. Qué sencillo se oye. Ejemplos. Justo ahora vamos a tratar de tomar algunos ejemplos de forma muy rápida. El conocimiento, ¿qué ha sucedido con el conocimiento? ¿Qué ha sucedido con la comunicación? ¿Qué ha sucedido con la fotografía y la música? Dos industrias que se movieron de una forma impresionante. Se volvieron disruptivas en procesos bien simples. ¿Quién habrá tomado la decisión de convertir todos los procesos fotográficos en digitales? ¿Cómo habrá surgido eso? ¿Se imaginan el impacto que fue en la industria? Toda la gente que revelaba, vendía rollos, generaba todo ese tipo de cosas, la cantidad de gente que se movía alrededor de eso, y después aparece un dispositivo en el que puedes tener una fotografía digital y todo eso totalmente lo omites. Y a partir de eso se generan otro tipo de industrias. El caso de la música es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con la música? Bueno, pues un MP3 y se acabó la industria de la música. En el caso de la comunicación y en el caso del conocimiento, son dos issues básicos y fundamentales. La educación, no estamos haciendo lo suficiente.
Procesos activos, badges, gamificación, educación personalizada a distancia. No existe el proceso de desarrollo de inteligencia emocional social. Estamos perdiendo la oportunidad. Muchas empresas nos dicen, ¿por qué los chavos que están saliendo no nos dan resultados? Pues pueden aprender a distancia, tienen procesos activos, badges, todo, pero no están desarrollando esa parte que hoy es absolutamente necesaria. ¿Cómo romper nuestros propios pensamientos? Si no te gusta el cambio, si no lo puedes cambiar, debes cambiar la manera de pensarlo. ¿Cómo podemos entender o aceptar que muchas veces la intuición nos da más tranquilidad que la certeza? ¿Alguna vez se han preguntado el costo que tiene tomar la decisión que consideramos correcta? ¿Alguna vez han pensado que tal vez es más caro tomar la decisión que pensamos correcta? Hoy es un buen día para ser disruptivo. Siempre es un buen día. Los dejo con esta cita que a mí me cambió mucho y que tiene que ver con uno de los empresarios más prominentes del planeta. Después de discutir por 2 horas, aún estaban confundidos. Puede que no me haya explicado bien. En ese momento, el veredicto final fue que 23 de 24 de ellos me dijeron que olvidara la idea por una multiplicidad de motivos. Todo eso que teníamos en el saco. El señor era Jack Ma y era el CEO de Alibaba. ¿Okay? Muchísimas gracias.